Gracias por ver este en vivo. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Bueno, las personas que bueno, siguen nuestras redes sociales de Live4Die. Esta mañana Dios puso en mi corazón hacer este en vivo con un versículo que está en Efesios 5, del versículo 15 al 18. Es un versículo donde el Señor nos exhorta a nosotros los cristianos, y pues yo siento pues una urgencia. La palabra dice: despiértate tú que duermes. Y a veces uno como creyente se mete en sus problemas, en su diario vivir, y se le olvida el propósito tan importante y tan eterno que cumplimos nosotros los creyentes. Si tú eres creyente, si crees en Jesucristo, eh, 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 hay algo superior a nuestra vida. El apóstol Pablo dice la vana manera de vivir, la vana manera de vivir, o sea, la vida simple que uno lleva, sencilla, simple. Y Dios quiere que cumplamos una función muy importante. Jesús dijo que los creyentes éramos llamados sal y luz. Y ahora, si tú ves este video ahora o después, este es como un llamado a que como creyentes cumplamos un ministerio que todos tenemos, que es el de la intercesión, es de orar. Y yo quiero que oremos por nuestro país y por el lugar donde Dios nos puso a vivir. Yo estoy hablando desde Bogotá, Colombia. Dios no nos puso a vivir en Berna, Suiza, o en Noruega, o en Suecia, o en Minnesota. No, Dios nos puso a vivir aquí en Colombia. Y el país está ahorita en una situación delicada. Antes de leerles el versículo, quiero decirles que no es una cuestión de políticas o de políticos o de gobiernos, porque nosotros somos del reino de los cielos, nuestra ciudadanía celestial. Y nuestro llamado no es a temas naturales de reinos y políticas. El Señor Jesús mismo dijo: mi reino no es de este mundo. Él, estando aquí en la tierra, no se enredó en temas políticos, aunque sus seguidores querían volverlo rey y que se levantara contra Roma, que era el imperio dominante en la hora. No. La palabra de Dios es clara, que dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Es un mundo espiritual que es real. Ustedes saben que una labor del enemigo de Satanás es matar, robar y destruir. Y a él es feliz en la conmoción, los problemas, las guerras, la violencia, el terrorismo. Él es feliz porque él habita en medio de eso. Como nuestro Dios habita en las alabanzas de su pueblo, y por eso como creyentes estamos llamados a ser de un corazón agradecido, a adorar, a darle gracias a Dios en todo tiempo, a adorarlo, porque va Dios a habitar en medio nuestro. Asimismo, Satanás habita en medio de la muerte, el robo y la destrucción. Pablo, el apóstol Pablo, que fue un tremendo apóstol, él era un intercesor. Él, en las cartas que escribió en el Nuevo Testamento, exhortaba a la iglesia a orar sin cesar, a orar por los gobernantes o la región donde tú estás viviendo, para vivir quieta y sosegadamente. A veces pienso que nosotros los creyentes nos dormimos y no oramos. Claro, se nos ha dicho que este es el mundo y que eso tiene que pasar, y que las leyes que se aprueban y que sí, yo sé eso, yo no soy ingenuo, yo sé que el príncipe de este mundo es Satanás, pero nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Y si tú estás viendo esto, perdona por incomodarte, pero si eres cristiano, Dios nos demanda que tomemos posición y que clamemos y que intercedamos. Dice Efesios 5 del 15 al 19,
a 18 digo, dice, por tanto, en la versión Dios habla hoy, dice, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente. Entonces se lo está diciendo el Señor a gente creyente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo. En la Reina Valera dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos, pero en la Dios habla hoy dice, aprovechen bien este momento decisivo porque los días son malos y son malos. Como siempre les he dicho, yo no puedo estar en paz al ver lo que pasa alrededor nuestro. Han matado a un resto de personas, de policías y de soldados de una manera criminal y terrible. Y no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos, solamente como nuestro mundo y Dios, gloria a Dios y todo. Amén. Sí, bueno, gloria a Dios en nuestra vida y gratitud a Dios. Pero tenemos que interceder y clamar que esto no suceda más. Hay palabras que incendian, hay palabras, discursos de odio que quieren traer conmoción a nuestro país. Y nosotros los cristianos somos los primeros en que tenemos que levantar nuestra oración. ¿Saben? Si algo ganó Jesús en la cruz del Calvario es lo poderoso de poder entrar al lugar santísimo y tener una charla personal cara a cara con el Creador del cielo y la tierra, con nuestro Padre Celestial. Jesús dio su vida por abrir ese camino eterno de poder hablar directamente con Dios. Entonces, estamos sentados. Yo quiero que tú comprendas como hijo de Dios en qué posición estás. Estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, en el mundo espiritual, Satanás está bajo nuestros pies. No es de tenerle miedo, no. Hay que orar, clamar, interceder y dar orden en el mundo espiritual. Porque el Señor ya peleó la batalla y Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora yo los envío, quiere decir que Dios delega esa autoridad en hijos e hijas de Dios llenas del Espíritu Santo que pueden ejecutar juicio sobre las potestades y los principados espirituales. No, aclaro, no es contra personas, contra políticos o contra gobiernos o contra grupos armados, no, es contra los principados y potestades que ellos son felices creando conmoción, odio, muerte, robo y destrucción. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, es una protección porque podemos ir a la batalla con la armadura de Dios bien puesta, sabiendo que somos salvos. Dice en el versículo 16, no se emborrachen, pues esto lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Y lógico, ahí emborracharse claramente es de no emborracharse, de tomar trago y perder el sentido de lo que es bueno y malo porque uno está alcoholizado, eso es como drogas. Pero también emborracharse es el mundo, es estar como cristianos enredados en el mundo y olvidarse al llamado superior. Yo te quiero decir, no necesitas ser el pastor, el líder, el profeta, el evangelista, no. Si eres hijo de Dios, tienes un llamado superior, eres hijo de Dios y tienes el poder espiritual de poder orar. Simplemente vas a ser testigo de que tu familia se pierda, de que tu ciudad se pierda, de que tu país se pierda. Muchos no dicen usa mi vida, pero usa mi vida de USA, de Estados Unidos, de me voy a Estados Unidos porque allá creo que me va a ir mejor, allá también hay iglesias que son tan lindas. Y no, Señor, Dios nos puso aquí y tenemos que clamar, interceder. Yo sé que perdonen la molestia que de pronto esto les puede decir, la incomodidad, pero todos tenemos un tiempo a solas con Dios, por favor. Yo sé que todos tenemos problemas, el mismo Señor Padre Celestial dice que Él sabe de qué tenemos necesidad, pero usemos bien el tiempo que tenemos para hablar con Dios, para de verdad ponernos la mano en el corazón y decirle, Señor, te clamamos. ¿Por qué es importante esto? Porque en la palabra de Dios dice,
Mateo, en los últimos capítulos, Jesús habló del juicio de las naciones. Es decir, que en el juicio final va a haber un juicio en que Dios va a juzgar las naciones de la tierra. Y van a haber naciones cabrito y naciones oveja. Si no, corríjame aquí un teólogo, algún pastor que esté viendo, líderes, si no es verdad eso. Y Dios va a apartar las naciones oveja y las naciones cabrito. ¿Y qué son las naciones ovejas? Las que temen a Dios. Yo desde que me convertí hace 33 años oía a los misioneros estos que dieron su vida por Cristo aquí en Colombia confesar algo maravilloso. Colombia es para Cristo y no podemos soltar nuestro país. Tenemos que seguir confesando que Colombia es para Cristo, que nuestra nación es para Cristo, que es una nación marcada por la codicia. Si seamos sinceros, la codicia, la rapiña, la violencia. Nuestro país es un país supremamente violento. Aquí todo se arregla con disparos, con violencia, con muerte, con el amor al dinero. El narcotráfico es algo innegable. Pero como colombianos creyentes podemos decirle, Señor, sí es verdad. Pero aquí hay un grupo de colombianos, de gente. ¿Sabes? Abraham orando por Sodoma y Gomorra decía, si al menos hubiera 30, 20, así fue hablando con Dios hasta que si al menos hubiera 10, el Señor dijo, si hubieran 10 yo no destruyo la nación. Pero en Sodoma y Gomorra no había ni 10, solamente era Lot, el único justo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió un ángel y lo sacó a él. Y como Dios dice, yo y mi casa seremos salvos, sacó a su esposa y sus hijas. Hasta los novios de las hijas hubieran salvado si hubieran querido ir con ellas. Y lo sacó. ¿Saben? Lot cometió malas decisiones. No se debió haber ido a apartarse de Abraham y haberse ido al valle, que era en esa época un valle fértil, el de Sodoma y Gomorra. Pero la Biblia dice que él se afligía diariamente viendo y oyendo lo que veía en Sodoma y Gomorra, porque su corazón de todas maneras era justo y se aflige. Y yo a veces me siento así, me aflijo yo ya casi ni quiero ver noticias, pero las veo y me conmueven, me afligen. No puedo decir no quiero, no voy a hacer oídos sordos. Quizás tú sí no te haces, no ves ni noticias ni nada, pero eso no es correcto. Uno Dios lo llamó. Si hay una labor importante, es la labor del creyente de ser sal y luz y ser un intercesor. ¿Y por qué hice este en vivo? Pues porque el Señor me puso esto. No actúen tontamente, procuren cuál es la voluntad del Señor. Dice el Señor en el versículo 17, no actuemos tontamente. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. Qué hermoso que puedas tú llegar al cielo y decir, mira, gracias por servirme allá en la tierra, intercediendo en estos momentos decisivos. Piensa en un instante, si ¿hace cuánto tú te convertiste? Puedes decirme hace un año, hace 2 años. ¿Qué tal que el Señor hubiera venido hace 2 años? ¿Quién hubiera sido salvo si hubiera venido antes de que te hubieras convertido? Porque argumentos no faltan para que Dios diga ya, fin, vamos a llevarme a los creyentes que estén ahora en la tierra. Pero hubo personas que intercedieron por ti. Quizás tu mamá, tu papá. Quizás alguien clamando. Nosotros somos el fruto de la oración de muchos misioneros que dieron su vida por este país. Piensa en un instante. Piensa en un instante. Si alguien no hubiera orado por ti, tú estarías perdido. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Juan, quiero finalizar con esto, el último profeta del Antiguo Testamento, comenzó a preparar el camino para la manifestación del Mesías, del Salvador Jesús. Y él comenzó predicando, huid de la ira venidera, porque el hacha está puesta en cada árbol y todo árbol que no da buen fruto
es cortado y echado afuera. Y él se lo estaba predicando al pueblo de Israel. Era una palabra para el pueblo de Israel. Porque el Señor había determinado un tiempo para ya darle la última oportunidad a Israel de arrepentimiento. Son palabras que siempre me han impactado. Y dice el Evangelio con estas buenas palabras. Y yo decía, o sea, a mí me parece una palabra supremamente tenaz, esa de que el hacha está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no da buen fruto es cortado. Y huid de la ira venidera. Y yo me puse a investigar bien cómo este es el tema de la ira venidera. Y claro, hay cosas que le producen ira a Dios. A Dios, la Biblia dice, Él está enfurecido, airado con el impío todos los días. Pero también está airado con los que se dicen que creen en Dios, pero viven lejos de Dios. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. De hecho, en Jeremías, cuando habla de la ira de Dios en el capítulo 23 o 24, es explícitamente contra los falsos profetas, que le dicen al pueblo que está en ese contexto bíblico. Ese capítulo era el pueblo de Israel, estaba embriagado, ahí sí, en la idolatría y en la impiedad, y estos falsos profetas le decían, no, Dios los ama, todo está bien, nunca van a venir los babilónicos, ¿cómo van a venir a la santa ciudad a demolerla? Y no les advertía que su mal comportamiento iba a traer juicio de Dios sobre Israel. Yo les tengo que decir que como cristianos tenemos que tener temor de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y tenemos que saber que debemos vivir delante de Él. Yo no me creo santo, ni quiero decir que soy superior moralmente a ustedes, no, ni más faltaba. Pero si hay algo que he aprendido en estos años es a tenerle temor a Dios, a respetarlo, a exponer mi corazón de verdad. Cuando hay algo mal, se lo digo, me pongo delante de Él. Pero es importante, es muy importante, que en esta hora decisiva, en este momento, levantemos oración por nuestra nación. El plan de Satanás es traer conmoción, es traer desorden. ¿Se acuerdan la época del desorden social aquí? Eso fue la obra del diablo. A él le gusta, ahí es el caldo de cultivo, como cuando uno ve esas tiras cómicas de brujas y que echan un hechizo en una olla. Esa es la olla de cultivo de Satanás, es la conmoción, la rebelión, la rebeldía, la violencia, porque en ese ambiente violento es que él es feliz. Él genera odios, divisiones, peleas, homicidios. La gente con frustraciones ven como una oportunidad de sacar sus frustraciones y hacer daño y hacer actos violentos. Yo te digo que en nosotros está la respuesta. Si eres un líder y eres un pastor, yo te invito a que vea la presencia de Dios y dice, bueno, este señor lo que está diciendo sí o qué, o es un charlatán de los que están ahí en YouTube y en tantas partes, como quieras. A mí no me preocupa eso. Lo que yo sí estoy seguro es que Dios quiere que como hijos de Dios nos despertemos y clamemos al Señor. No podemos estar dormidos. No podemos estar dormidos. Tenemos que clamarle a Dios. Podemos, como la avestruz, meter la cabeza en este mundo y olvidarnos y no ver noticias y decir, ay no, yo sé que Dios me ama. Sí, Dios te ama. Sí, yo sé que cuida a mi familia. Yo sé que... Pero eso es como los músicos que tocaban mientras que el Titanic se hundía. No, toca ponernos a las órdenes del Espíritu de Dios y decirle, Señor, heme aquí, yo quiero interceder, yo quiero clamar, porque aún hay esperanza. Yo creo que Colombia es para Cristo. Oremos, y si quieres, vamos a hacer una corta oración, porque esto es algo entre tú y Dios. Yo quiero que
No solamente mires si estás viendo el video en vivo, amén, gracias, pero si lo miras después, quiero que de verdad lo tengas en tu corazón y decir, bueno, me voy a disponer. ¿Qué hay en tu corazón, Señor? ¿Por qué quieres que oremos? Obviamente hay que orar por las familias de los policías y soldados. Yo quiero que oremos por esas familias, que la semilla que cae de tierra, que son la vida de estas personas, sirva para salvación de esas personas, de esas madres, de esas esposas, novias, hermanas, hermanos, sobrinos, tíos, familiares que amaban a estos hombres. Que el Espíritu de Dios los visite, que traiga salvación y vida eterna en Cristo Jesús a esas familias. Quiero que oremos por el país, que le pidamos al Señor que Dios traiga salvación y vida eterna, que mientras que haya creyentes aquí en este país, Colombia es de Cristo, que todo principado, toda potestad de las tinieblas, tenemos autoridad de atarlas, enmudecerlas y echarlas fuera, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy, como hermano en Cristo, hago esto. No sé si es una voz en el desierto, yo no tengo muchos seguidores, pero sentí de Dios hacer esto y te animo a que lo hagas en tu lugar secreto. Así que cierra los ojos. Vamos a pedir al Señor que escuche nuestra oración, que Él pueda oír nuestro clamor. Amén. Vamos a orar. Padre, yo presento delante de ti nuestras vidas. Y con el que me quiera y a través de estas cámaras unirse en oración conmigo, nos acercamos a ti, Padre. Tu palabra dice que si 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás en medio. Y hoy te clamamos, Señor, por las familias de los soldados y policías que murieron. Señor, te pedimos por la salvación de esas familias, Señor. Envía a tus hijos, tus siervos, que los hay, Señor, donde viven estas familias. Como lo hiciste con Ananías, que lo mandaste a orar por Saulo de Tarso, que después fue llamado Pablo. Te pido, te intercedemos, porque tú despiertes a los hijos de Dios alrededor de esa zona, de esa región donde están estas personas, de esta familia, así que traigas consuelo a sus almas. Que la muerte de estas personas no sea en vano, estos soldados y estos policías no sea en vano, Señor. Hoy te lo pido, te lo pedimos de común acuerdo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. También te clamamos, Padre, por nuestro país, Señor. Hoy, con la autoridad que nos has dado, atamos y encadenamos toda obra de las tinieblas, toda obra de Satanás que quiera matar, robar y destruir. Oramos por las personas que están en autoridad en el gobierno local y nacional, Señor. Tú lo dices, que oremos para poder vivir quieta y sosegadamente. Al gobierno nacional, éntralo en razón, Señor. Quita toda necedad, toda rebelión y toda rebeldía, y que comprenda que toda autoridad es puesta por Dios. Quiere decir que toda autoridad te va a dar cuenta de lo que hacen aquí en la tierra. En la eternidad van a dar cuenta. Y te pedimos que podamos vivir quieta y sosegadamente. Te lo clamamos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que si se unen 2 o 3 personas a esta oración, tú lo vas a oír. Tú oyes nuestras oraciones. Oíste a Abraham. Y nosotros somos hijos de Abraham. Pero tú que conoces los corazones, sabes qué es lo mejor para nuestra nación. Coloca tu temor en nuestro corazón. Que sepamos que desde que nos convertimos estamos haciendo una cosa, huyendo de la ira venidera tuya, en donde tú vas a juzgar todo acto de maldad,
todo acto de perversidad en esta tierra, todo crimen, violación, abuso de menores, violencia, secuestradores, guerras injustas y perversas, codicia y avaricia, egoísmos supremos, injusticias, todas y cada una de ellas tú las vas a juzgar con la ira venidera, Señor, que va a ser descargado sobre toda persona que impíamente, primeramente contra los hijos de desobediencia, que aún conociendo y gustando del don celestial han apostatado, y después contra el impío que impíamente rechazó tu amor, Señor, como dice la carta de Judas. Señor, recuerda al pueblo tuyo esto, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Que el temor de Dios caiga sobre el corazón de los hijos de Dios, Señor. Y que nos despertemos. No hagamos oídos sordos a tu llamado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Espero que podamos actuar. Y que no nos olvidemos de lo que Dios quiere como hijos de Dios que hagamos. Amén. Dios los bendiga y no los voy a molestar más. Bendiciones.